Claro, al hablar del Río Gordo, me viene a nuestra memoria, cómo no, el paso que cada año hacen los vecinos por Semana Santa, lo realizan ellos en vivo y en directo. Su aceite de primerísima calidad, su agua, su gente acogedora, pero también vamos a hablar de una pincelada en síntesis de dos cosas. En este caso, más breve sobre quien creó, según tenemos entendido, el museo, algo extraordinario, que ya lo vimos y incluso la chiquita de azafata nos estuvo comentando y nos lo explicó. Y también sobre uno, quizás su personaje más célebre o importante, como es Antonio Muñoz, conocido como el cura de Río Gordo. A continuación, pues hablamos con quien mejor nos puede hablar de estas dos cosas, que es Enrique Godine, un vecino de este pueblo, de la Zarquía malagueña. Enrique, ante todo, darte las gracias por recibirnos y cómo surgió en ti ese fantástico museo que tenéis en Río Gordo. Bueno, primeramente, gracias a vosotros por el interés que mostráis por la etnografía de los pueblos de Málaga. Es muy interesante que haya personas como vosotros que de una manera desinteresada y altruista pues está realizando un trabajo gráfico sobre nuestros pueblos. El Museo Etnográfico de Río Gordo pues surge a partir de la compra que yo hice de la casa en donde había un antiguo molino que estaba totalmente arruinado. Yo cuando vi la casa pues inmediatamente pensé que lo que eran los patios y la zona industrial, o sea, el molino de aceite, pues reunía una serie de características en cuanto a la arquitectura que se prestaba mucho para hacer un museo. Y podía además, en la zona de vivienda que da a la calle y que es anexa al edificio del museo, pues utilizarla como vivienda. Así es que yo conocía a algunas personas que sabían bastante de los trámites que había que realizar a la hora de acometer un proyecto museológico. Eran compañeros de la Universidad de Málaga y me asesoraron y entonces pues me puse a realizar el proyecto, que contó con una subvención de los fondos FEDER Sarquía y bueno, y luego pues dedicarle muchísimo esfuerzo por mi parte, por la parte de mi mujer. O sea, fue un trabajo familiar, ¿no? La recuperación de este molino para convertirlo en museo etnográfico. Enrique, ¿el amor a tu pueblo te lleva a hacer esto o también aparte ayudado de alguna manera por tus conocimientos, según tus estudios? No lo sabemos. Bueno, yo en realidad los estudios que tengo son de ciencias y la historia, digamos que me viene de añadido primero porque por el interés que despertó en mí pues el querer saber acerca de la identidad de los pueblos, ¿no? El pasado como memoria histórica que sirve para comprender el presente e incluso poder prevenir el futuro, ¿no? Tiene un valor incuestionable desde ese sentido. Y por otro lado, pues quizás también por mi trabajo en el Ayuntamiento de Málaga, en donde he estado en contacto, aunque yo estoy en el Departamento de Cultura, pero estoy muy en contacto con los compañeros y compañeras del Archivo Histórico y en donde se guarda pues la historia de la ciudad de Málaga desde hace 5 siglos, ¿no?
Y hablar de la historia, de esa historia de 5 siglos de Málaga, es también hablar de las pillas que pertenecieron a Málaga, entre ellas Río Gordo, que fue término y jurisdicción de Málaga hasta 1829. Entonces, a pesar de que el archivo de Río Gordo se perdió durante la Guerra Civil, pues ha sido una suerte que en este archivo de la ciudad pues discurra una documentación muy sesgada, lógicamente, ¿no? Porque aquí la documentación continuada es inherente a la propia ciudad. Pero al tener la Puebla de Río Gordo ese carácter de pedanía de la misma ciudad, pues provocó una documentación más o menos continuada también, pero claro, hay que buscarla ya entre miles de páginas, de hojas de legajos, ¿no? Y este pues fue un inicio muy interesante. Después he tenido que consultar, lógicamente, otros archivos, como el archivo parroquial que se conserva en la Catedral de Málaga, o el archivo histórico provincial, el archivo de Simancas. Y bueno, he hecho algunas cositas. He reconstruido la historia del ayuntamiento de Río Gordo y publiqué un libro que son los alcaldes de Río Gordo. Y bueno, y otros trabajitos, ¿no? Y que yo creo que pueden arrojar alguna luz de este pueblo, ¿no? Y esto pues también me motivó, esta afición de investigador de historia, pues también fue también un motivo para poner en marcha el museo, ¿no? Enrique, nos atendió magníficamente, digamos, una colaboradora vuestra, María José Villalba, que trabaja en el ayuntamiento y no recuerdo qué concejal, la puso a nuestra disposición, nos atendió en el museo, nos abrió, es una maravilla. Invitamos a través de la conversación que estuvimos con ella a no solo invitar al pueblo, sino también a conocer el museo. Hay un personaje, por aquello de la historia de Río Gordo, nosotros, Miguel Pinto y yo, Cristóbal Salazar, somos de Churriana, y a través de libros y cosas llega a nuestras manos el nombre de un sacerdote, Antonio Muñoz, no sé si el otro apellido no recuerdo ahora mismo, Antonio Muñoz, y parece que era conocido incluso en Churriana como en el 1807 como el cura de Río Gordo. ¿Tiene algunos datos que darnos sobre él? Bueno, este cura guerrillero se llamaba Antonio Muñoz Sánchez. Y sí, tengo algunos datos precisamente porque un amigo mío y un gran escritor, Francisco Luis Díaz Torrejón, que está escribiendo un libro biográfico sobre este personaje, al que él, que es un experto en este periodo de la historia española, de la Guerra de la Independencia, y que ha escrito mucho sobre los guerrilleros en Andalucía y en España, pues considera que este personaje de Río Gordo es uno de los grandes, como pueda ser el Empecinado, pueda ser Mina, y probablemente sea el personaje más ilustre de Río Gordo. Enrique, nos estás comentando que, digamos, dejó el sacerdocio para dedicarse defendiendo a España contra la invasión francesa, dejó de alguna manera de ser sacerdote y se convirtió en guerrillero. Sí, bueno, haciendo una brevísima semblanza del personaje, pues habría que decir que su familia pues, era una familia modesta, tenía algunas posesiones, algunas tierras, pero muy pocas, y vivían del campo. Él tenía un hermano que también participó con él en la guerrilla y una hermana. Y no se sabe muy bien
cómo cursa los estudios. Hay algunos clérigos por aquella época en Río Gordo, incluso un escribano que lleva también el apellido Muñoz. No sabemos si pudo estar emparentado con ellos. Y lo que se sabe es que estuvo de teniente de cura en Churriana y en el año 1807 y en 1808 pues deja la paz de la sacristía para dedicarse a la actividad patriótica y guerrillera, defendiendo España. Porque él se incorpora al ejército y estando en el ejército ya es cuando crea la partida de guerrilla, ¿no? Y además por sugerencia de la regencia, ¿no? O sea que digamos que sus inicios fueron muy legales, ¿no? Muy patriotas. Enrique, se sabe, parece ser que en la familia el padre o el hermano están enterrados en Río Gordo. ¿Se sabe dónde está enterrado, dónde falleció? Bueno, allí no hay constancia de que se sepa, se conserven los restos. O sea, en esa época es una época en la que deja de enterrarse en la iglesia y se comienzan los enterramientos en el cementerio municipal. Pero ese cementerio no se conserva tampoco. Y desde luego que yo sepa, no, los restos que se pudieran haber llevado al actual cementerio, que yo tenga conocimiento, no hay ninguno de los antepasados de Antonio Muñoz. Hombre, muere la madre en Río Gordo y su padre, que murió antes que la madre. Y el hermano también murió en Río Gordo. ¿Hay alguna calle o que lleve su nombre en el pueblo donde nació o algo? Pues no, porque Antonio Muñoz, a pesar de que se ha hablado más o menos de él, pues casi que más se ha hablado fuera de Río Gordo que en el propio Río Gordo. Hombre, es un personaje que no es local, su celebridad se debe a su actividad guerrillera, y su actividad guerrillera pues la desarrolló en más de 48 municipios, en la provincia, desde la provincia de Málaga, en Granada, en Almería. O sea, tuvo digamos que se movió en un territorio amplio, ¿no? Y entonces, claro, sus actuaciones pues más heroicas no fueron tampoco en Río Gordo. Entonces, esa trascendencia pues hace que el personaje cobre una dimensión mucho más que localista, ¿no? Lo hace universal. Y luego también porque es un personaje sobre el que no abunda la documentación. Hay un expediente que es el que todo el mundo conoce, el expediente de Romero de León, y en base a ese, pues lo poquito que se ha escrito. Aquí en Málaga, por ejemplo, Argüelles escribió, en Río Gordo escribió un historiador que se llama Rafael Morales, que fue maestro mío. Ha escrito algo, pero básicamente en base a esto. Incluso los aspectos locales que se podían haber investigado con mayor facilidad tampoco se hizo, porque, por ejemplo, que yo sepa, pues no se ha dado a conocer quién eran sus padres, sus abuelos, de dónde provenían, ¿no? Y desde luego dónde vivió, pues todos esos datos podrán ver la luz en el libro este de Torrejón. Y yo humildemente, pues en lo que he podido aportarle a nivel local lo he hecho, ¿no? Y por ejemplo, pues
tuve la suerte de descubrir la calle en donde probablemente nació, ¿no? Que era la calle familiar, que hoy se llama Virgen de Fátima. Digo esto porque su padre compró la casa a principio del año 1775 y a finales nació el cura, a finales de ese mismo año, o sea que con toda probabilidad nació allí. Después adquirieron otra casa ya a principios del siglo XIX y no la terminaron de pagar hasta 1816, que ahí probablemente es donde muriese el padre del cura. Bien, Enrique, ¿qué quiere que te diga? Que nos ha satisfecho mucho, nos ha encantado haber charlado contigo, aunque unas pinceladas de dos cosas muy importantes, como es vuestro museo, el museo que has creado tú y tu mujer, en Río Gordo, y sobre el cura de Río Gordo, Antonio Muñoz. Y a vosotros, queridos televidentes, pues daros las gracias una vez más por la atención que nos prestáis, por la felicitación que de vez en cuando nos ofrecéis, que nos encanta.